Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Bataglia. Yo soy médico de planta del Hospital Austral. Y lo que vamos a ver hoy es lo que son las emergencias en neurooftalmología. Para comenzar, lo primero que tenemos que decir es que los motivos de consulta más frecuentes de un paciente con un problema neurooftalmológico son la visión anormal, es decir, que vea menos, poco o nada. La diplopia, que es la visión doble, la ptosis, que es la caída del párpado, la proptosis, que es la salida del globo ocular de la órbita, o sea, son esos ojos saltones, la anisocoria, que es la diferencia entre el tamaño de las pupilas, dolor periocular o cefalea. Con respecto a los exámenes que hacemos en el consultorio, lo que hacemos es básicamente una consulta oftalmológica como cualquier otro paciente, y con algunos estudios que se agregan para el examen de lo que es el nervio óptico. Entonces se toma agudeza visual lejana y cercana, se evalúa lo que es la visión cromática con este test, que es el test de Ishihara, que son láminas de distintos colores, donde uno puede detectar alteraciones en la visión del color asociadas a defectos o alteraciones del nervio óptico. La grilla de Ambler, que es este cuadriculado que ven acá, que sirve para evaluar la función de la fobia, que es la región de la retina donde se produce la visión central. Luego podemos hacer campo visual por confrontación, los reflejos pupilares, la motilidad de los ojos, la biomicroscopía y la toma de la presión ocular y el examen del fondo de ojo. Acá lo que ven es el campo visual por confrontación, que lo deben haber visto en clínica médica, donde el paciente se enfrenta al médico en este caso, se tapan los dos el mismo ojo, y el médico lo que hace es traer el dedo desde la periferia hacia el centro, preguntándole al paciente en qué momento lo ve. Es un método sencillo, económico y de gran utilidad, porque le puede marcar a grandes rasgos alguna alteración en el campo visual. En cuanto a lo que es el reflejo pupilar o los reflejos pupilares, ustedes saben que las pupilas están manejadas por la vía parasimpática y la vía simpática. La vía parasimpática es la que produce la miosis o constricción del constrictor de la pupila. O sea, en ambientes muy iluminados la pupila se cierra, y el reflejo tiene una vía aferente y una vía eferente. Cuando el estímulo luminoso llega a los fotorreceptores y de ahí pasa a las células ganglionares de la retina, los axones de esas células viajan con el nervio óptico, se decusan en el quiasma y van hacia el cuerpo geniculado lateral, acompañando a las fibras del nervio. En esa área se separan y van hacia la comisura posterior en el núcleo pretectorio y hacen sinapsis con el núcleo de Edinger-Westphal, que es parte del tercer par craneal. Y en esa zona además se decusan hacia el lado contralateral, por lo cual la vía aferente tiene una doble decusación. Y eso explica después lo que son los reflejos de acomodación y convergencia. En la vía aferente nacen las fibras del núcleo de Edinger-Westphal, viajan con las fibras motoras del tercer par craneal
hasta el ganglio ciliar. Y en el ganglio ciliar, la neurona postganglionar entra como nervios ciliares cortos y van a dar inervación al músculo o al esfínter al constrictor de la pupila o esfínter de la pupila y al músculo ciliar. Mientras que las fibras oculomotoras del tercer par van a inervar a los músculos extraoculares. La vía simpática es un ciclo de 3 neuronas donde la vía aferente no se conoce en profundidad porque hay distintos estímulos que pueden producir la dilatación de la pupila, como puede ser un ambiente poco iluminado, el miedo o algunas alteraciones del... Perdón, o algunos fármacos también pueden producir midriasis. Entonces, se conoce que esos estímulos producen una acción a nivel del hipotálamo, en el diencéfalo, y que ahí comienza la vía eferente simpática. La primera neurona entonces estaría en el hipotálamo, de ahí baja a través de la columna vertebral hacia la segunda neurona, que es el centro cilioespinal de Busch, y de ahí la tercera neurona viaja acompañando a la arteria carótida interna, pasa por el ganglio cervical inferior y llega al ganglio cervical superior, desde donde salen las neuronas postganglionares que a través de los nervios ciliares largos van al dilatador de la pupila y al músculo de Müller, que es un músculo que está en el párpado y que es manejado también por el simpático. En este esquema se ven los dos trayectos. Esto no es importante que lo conozcan, simplemente que la diferencia en el tamaño de la pupila se denomina anisocoria. Cuando las pupilas se contraen se llama miosis y cuando se dilatan se llama midriasis. Y que hay hasta un 20% de la población que tiene lo que llaman anisocoria fisiológica, es decir, hasta 1 milímetro de diferencia de tamaño pupilar. Para examinar los reflejos pupilares, básicamente son dos, el reflejo fotomotor y el reflejo consensual. El reflejo fotomotor consiste en iluminar un ojo en forma directa y ver la respuesta de la pupila en dicho ojo. En cambio, el reflejo consensual es, iluminando la pupila de un ojo, ver la reacción de la pupila del ojo contralateral. Entonces, en cuanto a las alteraciones de la pupila, si bien hay varias patologías como neurosífilis, algunas infecciones víricas, traumatismos que pueden afectar el tamaño y la reacción de la pupila, lo que tienen que conocer es lo que se llama el defecto pupilar aferente, relativo y absoluto. Estos se producen cuando hay una lesión en la retina, en el nervio óptico
o cuando hay un desprendimiento de retina importante o total, o cuando hay una oclusión vascular. Entonces acá lo que sucede es que el ojo que está enfermo no tiene la reacción, el reflejo, y el ojo sano sí tiene los dos reflejos. Entonces, como síntesis, el reflejo fotomotor consiste en iluminar cualquiera de los dos ojos y ver cómo se contrae la pupila. En un ojo, el reflejo directo, y en el otro, reflejo consensual. Entonces, en el efecto pupilar aferente, cuando ustedes iluminan el ojo sano, las dos pupilas se contraen. En cambio, cuando iluminan el ojo enfermo, la pupila no solo que no se contrae, sino que se dilata. Y en el otro ojo pasa exactamente lo mismo. Y esto se llama escape en neurooftalmología, y es porque la dilatación del ojo sano, cuando uno le saca la iluminación, supera a la contracción del ojo enfermo cuando ustedes lo iluminan. Eso se denomina escape. Y por último, en el efecto pupilar eferente, el daño está producido en la vía que regresa el estímulo. Entonces, cuando ustedes iluminan el ojo enfermo, se contrae solo la pupila del ojo sano, y cuando iluminan el ojo sano, se contrae solo la pupila de este. Pasando a otra parte de la anatomía ocular, ustedes saben que el ojo tiene 6 músculos extraoculares, más allá del músculo ciliar que vimos recién. Los músculos extraoculares están inervados por 3 nervios craneales. Hay uno que maneja 4, que son el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el oblicuo superior por el tercer par, el oblicuo inferior por el cuarto par y el recto lateral por el sexto par. Y que cada músculo tiene una acción principal, como puede ser elevación, depresión, aducción o abducción, o intorsión y extorsión, y excepto los rectos laterales, los otros 4 músculos además tienen acciones secundarias y terciarias. Esto es importante saberlo cuando tienen una parálisis ocular, dependiendo qué músculo esté afectado, pueden inferir dónde está el daño. Otros estudios que se pueden hacer para evaluar fenómenos o alteraciones neurooftalmológicas son la resonancia y la tomografía computada, los potenciales evocados visuales, el electroretinograma o el multifocal electroretinograma, que son estudios donde se estimula la retina y se observan las respuestas a esos estímulos. Y el OCT, que es esta imagen que ven acá, que es como una tomografía de la retina, donde ustedes pueden ver las 10 capas de la retina y la coroides, que es la capa que está por debajo. Entonces, para hacerlo más didáctico, las urgencias las separamos en 6. Vamos a empezar por la primera, que son las parálisis y paresias oculares. Y acá la más importante es la del tercer par, que es el que le decía que manejaba los 4 músculos extraoculares, además del esfínter y el músculo ciliar, que lo vimos recién, y el elevador del párpado. Por lo tanto, el recto interno que produce aducción va a estar comprometido, va a estar comprometida la elevación, va a estar comprometida la depresión. Y además va a estar caído el párpado porque va a estar afectado el elevador, y puede haber dilatación pupilar por afectación del esfínter
y parálisis de acomodación por afectación del ciliar. ¿Qué son los axones parasimpáticos? Que era lo que veíamos en la vía eferente pupilar. Entonces el paciente va a venir o porque ve mal, o porque ve doble, o porque ve borroso, o porque se le dilató la pupila, o se le cayó el párpado, o tiene dolor, o el ojo se le fue hacia afuera y hacia abajo. Las causas, si bien hay varias, la más importante y la más temida son los aneurismas. Pueden ser también por enfermedad microvascular isquémica como la diabetes, arteritis celular gigante o enfermedad de Horton, traumatismos, lesiones incompresivas y la migraña oftalmopléjica en los chicos. Entonces, si usted tiene la parálisis del tercer par, con la caída del párpado, cefalea, la pupila comprometida, y además tiene parálisis de otros pares craneales, esto se considera código rojo o una emergencia, por la alta sospecha de tener un aneurisma de la comunicante posterior. Entonces la parálisis puede ser completa o incompleta, de acuerdo a qué compromiso hay de los músculos, si están todos comprometidos o no, y puede ser con afectación de la pupila y sin afectación de la pupila. Y el mecanismo por el cual se afecta la pupila es que ustedes acá ven el nervio, en verde estarían las fibras parasimpáticas que gobiernan la pupila, y acá tienen el aneurisma. El aneurisma lo que hace es comprimir y va a afectar primero a las fibras que están más superficiales. Por eso hay midriasis. En cambio, las microangiopatías isquémicas, como puede ser la diabetes, por lo general afectan más el área central del nervio y la región periférica, las fibras periféricas del parasimpático están habitualmente no comprometidas, salvo que sea una microangiopatía extremadamente severa, descompensada y casi terminal. Acá lo que pueden ver es una resonancia, el aneurisma, en una angioresonancia, en una angiografía. Esto es lo que les decía recién, cuáles eran las causas. En código rojo se hace una resonancia nuclear de encéfalo y órbita y angioresonancia en todos los tiempos. Y actualmente se hace también angio-TC. Obviamente este tipo de paciente no lo trata el oftalmólogo, lo trata neurocirugía o cirugía de cabeza y cuello. Pasando al segundo tema, son lo que se llama neuropatía óptica isquémicas. Ustedes saben que la sangre llega al ojo a través del nervio óptico. Acá lo que sucede es que la sangre no fluye adecuadamente al nervio óptico. Y lo que sucede al no llegar sangre al nervio es que la visión se oscurece por unos segundos o minutos. Esto se llama AIT, o accidente isquémico transitorio. Por lo general, el AIT o la amaurosis fugax dura unos minutos, está producido por un émbolo que tapa la circulación, y por lo general esos pacientes, muchas veces el flujo sanguíneo que viene detrás del émbolo lo mueve y recuperan la visión. Bueno, en este caso es cuando no recuperan la visión porque justamente está tapado el vaso, y ustedes saben que el nervio, al estar formado por neuronas, las neuronas son muy susceptibles de sufrir muerte celular o apoptosis por la falta de oxígeno. Entonces, las neuropatías ópticas isquémicas se dividen en arteríticas y no arteríticas, y en anteriores y posteriores, que son el aión y el pión. El pión es cuando la isquémica es detrás del ojo.
Las de la ION, que es la más frecuente, la no arterítica es el 90% de los casos. Los pacientes tienen un déficit brusco, unilateral, no doloroso de la visión, aunque un 10% refiere dolor, edema del nervio óptico, defecto pupilar aferente y déficit campimétrico, por lo general altitudinal. Habitualmente estos pacientes se despiertan con este déficit. La agudeza visual por lo general es normal. Y el defecto por lo general a los 10 días desarrollan un tercio desarrollan un componente progresivo. Entonces, como fisiopatogenia, se puede decir que se produce una isquemia en la cabeza del nervio por falta de irrigación en las arterias ciliares cortas posteriores. Generalmente son pacientes de más de 45 años asociados con dislipemia, tabaquismo, diabetes, hipertensión. El tratamiento de estos cuadros, no hay evidencia que digan que los corticoides, la cámara hiperbárica o la defenestración quirúrgica de la cabeza del nervio tengan un resultado beneficioso. Sí podría ser el ácido acetilsalicílico o el tartrato de begonidina, que es una droga que se usa en glaucoma que tendría un efecto neuroprotector. Ahora, si ustedes sospechan un ion de arterítico, que es el 10% restante, tienen que iniciar el tratamiento con corticoides. Por lo general, el ion arterítico tiene un intervalo o un compromiso bilateral en 2 semanas, por eso requiere una intervención del tratamiento veloz, y la disminución de la agudeza visual por lo general es mucho más severa el no arterítico, llegando incluso a pacientes que ven luz. La clínica es bastante parecida, el edema de papila, el efecto del campo visual altitudinal, no tienen dolor, tiene alteración de la percepción de los colores, juntamente por el edema de papila. Por lo general se dan pacientes más grandes y tienen un mal estado general previo, dolor frontotemporal, claudicación mandibular y la arteria temporal rígida, palpable y dolorosa. La arteritis de célula gigante es una vasculitis que se produce en los vasos medios y grandes, ramas de la carótida. O sea, afecta a todas las ramas extracraneales de la carótida, entre ellas las arterias, la arteria oftálmica. Por eso está asociado la arteritis de célula gigante a este cuadro del nervio óptico. Los pacientes con esta enfermedad, la enfermedad de Horton, producen tienen en el laboratorio un aumento de las plaquetas, la proteína C reactiva y sobre todo la eritrosegmentación, aunque las dos primeras no son patognomónicas de la patología. Este es el defecto altitudinal. Acá viene un defecto inferior. En la imagen de abajo era un defecto superior. Se puede hacer un ecodoppler de la arteria temporal. Pueden llegar a ver un halo perivascular hipoecoico, que es la inflamación, y orienta solo si es positivo. El diagnóstico de certeza de esta patología es con la biopsia de la arteria temporal, que se deben tomar 3 centímetros de largo
La biopsia se mantiene positiva hasta 2 semanas, aunque ustedes hayan iniciado el tratamiento con corticoides. Obviamente tienen que comenzar el tratamiento sin esperar el resultado de la biopsia. El tratamiento consiste en 72 horas de 1 gramo día de metilprednisolona intravenosa y luego se pasa a la vía oral 1 miligramo kilo día de meprednisona. Estas dosis se van disminuyendo lentamente, se dejan dosis baja de mantenimiento hasta 2 años para evitar las recaídas y, como les decía antes, tiene hasta un 95% de afectación contralateral sin el tratamiento en 14 días. El tercer punto es el edema de papila. El papiledema o edema de papila es el borramiento del perfil del nervio óptico. Ustedes acá ven un nervio óptico que pueden distinguir su contorno. Este es el borde del nervio óptico. La zona más blanquecina es la excavación fisiológica y todo lo que ven color anaranjado se llama anillo neuroretinal. En la imagen de la derecha ustedes acá no ven el contorno del nervio, lo ven que está levantado el nervio, lo pueden distinguir por el trayecto de los vasos sanguíneos. Y esto se debe a un aumento de la presión intracraneana. Cualquier aumento o cualquier lesión, que aumente la presión dentro del cráneo va a producir un papiledema. Pueden ser sintomático o asintomático. Los sintomáticos tienen cefalea, sobre todo, náusea, vómito, diplopia en la visión lejana por afectación del sexto par y pérdidas intermitentes de la visión. Las causas más comunes, tumores primarios o metástasis en el cerebro, el pseudotumor cerebri, un cuadro muy frecuente en adolescentes mujeres, la hidrocefalia, trombosis de los senos venosos cerebrales, hematomas epiosubdurales, hemorragias, encefalitis, meningitis. Tiene diferentes etapas, una etapa precoz, donde se ve el borramiento de los bordes, una etapa aguda, donde se ve lo que se llama estrella macular, que son exudados en el área foveal. La papila ya se la ve levantada y tiene hemorragias en llamas alrededor del nervio. En la etapa crónica se denomina papila en corcho de champán porque el color ya empieza a ser grisáceo, las hemorragias desaparecen. Y en la etapa atrófica, ustedes lo que ven ya es un nervio completamente blanco, con prácticamente desaparición de los vasos, afinamiento vascular. Los oftalmólogos hacemos diagnóstico de estos cuadros, no hacemos el tratamiento. A lo sumo puede hacer en conjunto el neurooftalmólogo con el equipo de neurología o neurocirugía. Ustedes lo que tienen que detectar acá es la causa, porque el edema de papila es una manifestación de algo que no tiene nada que ver con el ojo. Hace cosa de 2 o 3 meses yo atendí a una chica de 17 años que venía con todos estos síntomas, se quejaba mucho de visión doble de lejos y tenía un edema de papila bilateral. Se la mandó a hacer los estudios, hasta se le hizo una punción lumbar, porque ustedes ahí miden la presión de salida, estaba altísima, y se constató que tenía un pseudotumor cerebri. Se le dio el tratamiento para reducción de la presión intracraneana y anduvo bárbaro. El cuarto punto es la neuritis óptica. La neuritis óptica es cuando se inflama el nervio óptico, y esto puede originar una pérdida parcial o total de la retina, de la visión, que por lo general es repentina, y que en muchas ocasiones se puede recuperar. Puede ser intraocular, que se llama papilitis, o retrovulvar, cuando se inflama el nervio que ustedes no ven en el fondo de ojo. Se da entre los 20 y 50 años, la agudeza visual está conservada o nula, 90%
de dolor en los movimientos oculares, la alteración de la visión cromática del campo visual, esto es una fija en todas las enfermedades del nervio óptico. Pueden encontrar el fondo de ojo normal en el 65% de los casos o inflamado en el 35% restante. Defecto pupilar aferente relativo y fosfenos, que son flashes de luz. La neuritis óptica puede ser típica, en cuyas patologías más frecuentes es la idiopática y la esclerosis múltiple, y la típica, que pueden ser autoinmunes por infecciones infiltrativas, como el lúpulo, la sarcoidosis, o inflamaciones contiguas de los senos paranasales. En este video lo que van a ver es el examen de los reflejos pupilares. Ustedes iluminan, el paciente está en penumbra, lo hacen fijar a lo lejos, y lo que hacen ustedes es iluminar una pupila y luego la otra. Ahí lo que ven es que la pupila derecha se contrae y la izquierda no. ¿Ven? Ese es el escape que les contaba antes, donde la pupila, en lugar de contraerse con la luz, se dilata. En estos casos se les hace exámenes de imágenes, radiografía de los senos, interconsulta con infectología y neurología, y los criterios para hacer diagnósticos son dolor a la palpación del globo, pérdida de la visión, escotoma central y papilitis o aspecto normal del disco. Acá lo que ven son los focos desmielinizantes de la esclerosis múltiple. El tratamiento de la neuritis óptica es con metilprednisola intravenosa, 1 gramo día, por 3 días. Eso se pone en dextrosa y se hace por goteo, todo en un día. O sea, 1 gramo cada día que le hacen el tratamiento, esas 72 horas, ¿no? Y luego se pasa a prednisona oral 1 miligramo kilo por 11 días más. Esto se ha demostrado que reduce la incidencia de esclerosis múltiple a corto plazo y acelera la recuperación visual. El quinto punto son las lesiones traumáticas del nervio óptico. Acá lo que se produce es un daño del nervio óptico que puede ser parcial o total, luego un trauma. Es quizás una de las de más difícil manejo, porque por lo general está comprometida, están comprometidos otros órganos, sobre todo a nivel craneal o muchas veces la vida del paciente. Se produce más que nada en varones jóvenes, en los traumatismos encefalocraneales, por lo general hasta el 5% son cerrados, y el impacto del nervio óptico puede ser directo o alejado. Y se asocian a traumatismo severo, moderado, leve o incluso sin evidencias. Hasta la mitad de los pacientes tienen una pérdida visual severa. El trayecto del nervio óptico, que son 5 centímetros de longitud, consta de 4 porciones. La intraocular, que es la que nosotros vemos en el fondo de ojo, la intraorbitaria, la intracanalicular y la intracraneal. La intraocular se puede dañar porque las axones de que forman el nervio óptico atraviesan la esclera en una zona que se llama lámina cribosa. Esa lámina cribosa tiene espacios ovales o redondeados que forman la trabécula esclera y que por ahí es donde pasan los axones. Entonces, como es una zona de debilidad, ante un trauma, esa zona se puede dañar. El intraorbitario, que son hasta de 8 a 15 milímetros posteriores al globo ocular,
Tiene un recorrido sinuoso y es donde penetran los vasos centrales de la retina. Están en esa zona, ya están recubiertos por las meninges, lo que le da cierta protección. Y las últimas dos porciones son los que más se dañan. La intracanalicular, porque pues ahí el nervio transcurre en un conducto óseo que está formado por el efenoides, por el ala menor y el ala medial del cuerpo. Entonces, ahí por la organización que tiene la fibra de colágeno, hace que tengan una disposición que lo hacen prácticamente muy débil. Ese es el área de mayor frecuencia de localización de las lesiones. Y la segunda en importancia es la intracraneal, que ahí es donde hay un pliegue falciforme que forma la dura madre justo en la entrada del nervio, y el cual ahí se mantiene adherido. Entonces, al estar adherido, cuando hay un trauma, tiene más facilidad de lesionarse. Esto mide hasta 1 centímetro. Se pueden clasificar los traumas anteriores y posteriores de acuerdo a la referencia de la entrada de los vasos centrales de la retina en la porción N2. Las lesiones que se localicen por delante de la entrada de los nervios serán las anteriores, y estas se van a asociar a alteraciones de la circulación retinal, con oclusiones de vena o arteria, mientras las lesiones que se produzcan por detrás de la entrada del vaso no van a tener estas asociaciones. Y pueden ser directas, cuando el objeto entra directamente al tejido orbital y lesiona al nervio, como puede ser una puñalada, una esquirla. Ahí hay una pérdida inmediata de la función visual. O indirectas, cuando un objeto romo impacta en un hueso y genera fuerza de aceleración y desaceleración que hace que se estiren las fibras nerviosas, se compriman y se rompan los vasos. Tiene un mejor pronóstico visual, aunque en forma crónica pueden tener pérdidas de la función visual. Bueno, estos esquemas son para mostrarlos. Acá lo que ven es la fuerza de aceleración y desaceleración que produce el daño vascular. Los efectos en los reflejos pupilares y en los efectos actitudinales del nervio. Esta es una clasificación del grado 1 al 4. El grado 1 son los pacientes menos comprometidos, tienen una agudeza visual mayor a 20/200, que es 1/10, sin fractura de la órbita, y el grado 4 donde ya hay una fractura orbitaria desplazada y una función visual totalmente alterada. PNL es proyección no luminosa, es decir, un ojo completamente ciego. Estos pacientes requieren imágenes, descartar cuerpos extraños intraoculares, trabajar en asociación con el equipo de neurocirugía y cabeza y cuello. Hay 2 trabajos que hablan sobre la discusión de usar o no metilprednisolona en estos pacientes. Y como les decía, estos pacientes por lo general son pacientes que tienen compromiso craneal y muchas veces el nervio pasa a un segundo plano, o el ojo en sí, porque está comprometida la vida del paciente. Y el último punto que les quería comentar es el síndrome de Horner, que es una lesión de los nervios simpáticos de la cara. Este síndrome se caracteriza por ptosis incompleta, menos de 2 milímetros. ¿Por qué? Porque lo que está afectado es el músculo de Müller, no el elevador del párpado, que es parasimpático. Miosis leve, anhidrosis, o sea, sequedad en la facial, falso noftalmo, el ojo al tener el párpado más caído parece que está hundido,
heterocromía de iris solo en los casos congénitos, dolor o no dolor e hiperemia conjuntival. El síndrome de Horner se puede dar por lesión en cualquiera de las neuronas de la vía deferente simpática, un síndrome troncal a nivel hipotalámico, un síndrome Pancoast-Tobía, o afecciones del cuello y el tórax que afecten la neurona del segundo orden, o la patología carotidia o del seno cavernoso, donde se compromete la tercera. Acá hay que hacer imágenes, un examen neurológico minucioso, radiografía de tórax, TC de tórax, examen de laboratorio y interacción neurólogos y neurooftalmólogos. Y la emergencia de este cuadro es lo que se llama disección carotidia, que es una de las principales causas de enfermedades cerebrovasculares en menores de 45 años. Es muy poco común, se da 2,9 cada 100.000 habitantes. La más común es la extracraneal. Puede ser traumático espontánea, puede ser un trauma menor del cuello, pero que esté influenciado por una arteriopatía previa, o una hiperextensión del cuello con rotación, o un trauma directo, ¿no? Es una urgencia, se le hace TC o resonancia con y sin contraste, el protocolo Horner, se le hace desde la órbita hasta el vértice pulmonar, y angio-TC y angioresonancia de vasos intra y extracraneales. La disección carotidia se van separando la pared de la carótida y va ocluyendo su luz. El tratamiento se hace con heparina, que reduce el riesgo de embolia, warfarina, por hasta 6 meses, y antiplaquetarios, que se hace de por vida. Y como corolario, deben considerarse estas emergencias que muchas veces no solo comprometen la visión, sino que en algunas está en juego la vida del paciente, y que muchas veces los oftalmólogos somos los primeros en atender a estos pacientes, y de que de nuestra acción va a depender no solo su visión final, sino su vida. Muchas gracias. Cualquier duda, aquí estamos. Pueden pedir el mail a Martín Folgar. Bueno, la anatomía de la órbita. La órbita está constituida por 7 huesos: el efenoides, el frontal, el cigomático, el maxilar, palatino, lagrimal y etmoides. Esto es anatomía de primer año. Este grafiquito lo conocemos todos. En cuanto a la órbita, ¿qué contiene? La órbita contiene el globo ocular, contiene los músculos, contiene el nervio óptico, la glándula lagrimal, los nervios, los vasos y tejido graso. Es decir, todo esto tiene que entrar en ese hueco que es la órbita. Acuérdense, el globo, la grasa, los músculos, el nervio, vasos, otros nervios, todo eso entra. Entonces, cualquier problema, cualquier proceso que afecte, altere algo de todo esto, va a empezar a afectar la órbita. ¿Qué vamos a encontrar en cuanto a patología orbitaria? Vamos a tener, en cuanto a síntomas, nos va a dar una proptosis, es decir, si tenemos, por ejemplo, un tumor, no va a entrar, entonces como todos no entran dentro de la órbita, ¿qué va a ocurrir? Un desplazamiento, si fuera anterior del globo por fuera del borde, es lo que se llama un exoftalmo. Y generalmente el desplazamiento va a ocurrir en la dirección opuesta al proceso que lo produce. Puede ser, en general, el desplazamiento es anterior, pero puede ser para hacia un costado. Otro de los síntomas característicos de la órbita es el dolor. Otro, el ver doble, es decir, una diplopia. En general es porque hay una alteración de la motilidad, porque hay una infiltración muscular, o por un efecto mecánico, o por una paresia. Estos vamos a ir viendo los cuadros.
Puede haber una alteración de la agudeza visual, que va a disminuir por o una compresión del nervio óptico, o hay una disminución de agudeza visual por una queratopatía por exposición, porque al ojo salir hacia afuera, entonces ese ojo se va a exponer la córnea, se va a lastimar la córnea y vamos a tener una queratopatía. También puede estar alterada por los pliegues coroideos, o puede tener un enostalmos, como vamos a ver, es decir, como que se hizo más chiquita, como que está más hundido el globo. Y en cuanto a qué estudios vamos a pedir para evaluar la órbita, es la clásica radiografía, una tomografía o una resonancia magnética. Bueno, lo más común en cuanto a las patologías es la oftalmopatía tiroidea. Acá vemos un caso bastante evidente de una oftalmopatía. Acá tiene un aumento. ¿Por qué es esto? Porque aumentan el tamaño de los músculos extraculares y la grasa orbitaria. Entonces, como esto se ensancha, se agranda, todo no entra, ¿qué hace el ojo? Va hacia adelante, porque todo no entra. El párpado no alcanza a cubrirlo. Normalmente uno, mire cómo tiene el párpado superior. Está sobre el iris, ahí vemos un pedazo que está tapado, y acá vemos hasta la conjuntiva superior, normalmente no la vemos. Ven que está retraído ese párpado superior. Esa es la retracción palpebral. Está expuesto este ojo, entonces va a haber una inyección conjuntival, va a tener la córnea lastimada. Puede tener las conjuntivas muy inflamadas, lo que se llama una quemosis. Ven que el ojo está como salido hacia afuera, como que está ahí, eso es la proptosis, y puede tener también afectado, puede generar una neuropatía óptica, porque está comprimiendo también al nervio óptico. Entonces uno lo ve así, piensa primero, no tendrá una ostropatía tiroidea. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este caso? Primero lubricar ese ojo, mandar a hacer un control hormonal, ver qué pasa. Acuérdense que la oftalmopatía tiroidea puede ser con valores normales también de hormonas, pero bueno, lo mandaremos al endocrinólogo, le damos también, se pueden dar corticoides, y depende de la oftalmopatía tiroidea que tenga, se va a hacer inyecciones de corticoides, radioterapia, hasta se pueden hacer cirugías descompresivas. Bueno, son como todo un panel de tratamiento que existe. Tenemos desde las más leves hasta las más complicadas. Pero el problema es por un aumento del tamaño de los músculos extraculares y de la grasa orbitaria. Entonces, acuérdense, todo no entra alojado y el ojo que hace se va hacia afuera. Otra cosa que puede ocurrir en la órbita es una fractura orbitaria. Ante un traumatismo, uno puede tener una fractura del piso o de la pared medial. Lo más típico es esta foto no se corresponde con esto, pero es para ejemplificar. Cuando uno tiene una fractura de piso, como en este caso, ¿qué pasa? Acá está fracturado y podemos tener que no tenga nada, que solo esté rota, pero el paciente tiene una buena motilidad, no tiene diplopia, entonces nada, se lo espera y no se hace nada. O que, ¿qué pasó? Se cayó la grasa, se cayó el músculo, quedó encarcelado, entonces uno le pide, mira para arriba y este ojo va a subir, pero este no, porque los tiene agarrado el músculo. Entonces acá sí va a haber que hacer una cirugía para liberar ese músculo. Podemos tener, como si mucha grasa se cayó, puede haber como un pequeño enoftalmos, porque como que está hundido porque se cayó todo. O puede haber una fractura en la pared medial. En ese caso, acuérdense que acá tenemos aire, entonces vamos a tener como que crepita, puede generar un leve enfisema. Pero acá tienen una típica fractura de piso orbitaria, ¿no? Otra cosa que puede ocurrir es una celulitis. ¿Esto qué es? Una infección del tejido órbito-palpebral. Las celulitis se pueden dividir en preceptal y posceptal, o orbitarias. Las preceptales sería que generan una inflamación, un edema y un eritema palpebral. Es muy común en los chicos, uno lo ve así, este chico tendrá una conjuntivitis, tendrá una celulitis. A veces en el primer momento no es fácil diferenciarlo y uno cuando tiene la duda, bueno, a las 24, 48 horas lo cita y ve cómo evoluciona. Si con las gotitas no había duda, era una conjuntivitis, o a veces la madre dice, le habrá picado algo porque tiene un poquito inflamado, ¿no? Bueno, ante la duda uno lo vuelve a citar.
Las preceptales no evolucionan a nada más y se soluciona, es solo el tejido de adelante. El problema es cuando es una postseptal u orbitaria. En este caso, si fuera solo una preceptal, se le da antibióticos por vía oral a los chicos y se soluciona el problema. No es que lo van a tratar como una conjuntivitis, ¿no? Pero es una cosa solo adelante. La postseptal o la orbitaria, ven que la genera una proptosis, genera una alteración de la motilidad ocular, ven como este paciente de acá tiene una quemosis, acá generó una tosis, seguro que va a tener una disminución de la agudeza visual. Miren, acá también tenemos la inflamación del párpado, tenemos un edema, pero miren, la conjuntiva está inflamada, ven como no es el mismo cuadro que acá, entonces ya seguro que está disminuida la agudeza visual, tiene una leve proptosis. ¿Por qué? Porque esto es más atrás. Esto es orbitario, no solo la tenemos la inflamación adelante. El tratamiento también va a ser acá endovenoso y pasar antibióticos. Esto es mucho más grave que esto. Esto, los que hacen pediatría, a veces tienen que prestar atención porque a veces no es tan fácil diferenciar si le picó algo, o tiene una conjuntivitis, o está haciendo una celulitis. Acá, esta es la diferencia. Entonces, si acá esto se trata vía endovenosa, que internar al paciente y pasarle los antibióticos. También podemos tener tumores, tenemos los benignos y tenemos los malignos. Los benignos son los chicos, los más comunes el quiste dermoide, los hemangiomas capilares, y en los adultos los hemangiomas cavernosos. Y los malignos, después esto lo van a ver en la clase de tumores, pero es un pantallazo. En los chicos los más comunes son los rhabdomyosarcomas, en cuanto a la órbita, ¿no? Y en los adultos los linfomas, que se pueden alojar en la órbita y bueno, dan cierta patología orbitaria. Bueno, esto es todo en cuanto a la órbita. Las vías lagrimales están compuestas por el aparato secretor y el aparato excretor, es decir, por un lado se forma y por el otro lado se elimina. El aparato secretor lo compone la glándula lagrimal principal, encargada de la secreción refleja, como vemos es esta que está acá, está alojada en el ángulo supero-externo de la órbita, y por las glándulas lagrimales accesorias de Krauss y de Wolfram, que se encargan de la secreción basal. Acá vemos la glándula de Wolfram y las glándulas de Krauss, acá en el fondo del saco y acá arriba del tarso. El aparato excretor, compuesto por los puntos lagrimales, punto superior, punto inferior, en contacto acá con la conjuntiva. A continuación los canalículos, canalículo inferior, canalículo superior, pueden desembocar separados en el saco o compartiendo el canal, ambos se juntan, forman el canalículo común y este desemboca en el saco, es decir, punto, canalículo, canalículo común, saco, o puede ser punto, canalículo, ambos separados, desembocar en el saco lagrimal. Y a continuación el canal lacrimonasal, que desemboca en la nariz, debajo del cornete inferior. Acá a esta altura es lo que encontramos la válvula de Hasner. Esto va a tener una importancia en una patología que vamos a ver más adelante, que se da en los chicos. La desembocadura en la válvula de Hasner. Bueno, ¿cómo evaluamos la vía lagrimal? La vía lagrimal podemos decir que presenta epífora, es decir, cuando uno ve que la lágrima le cae por la mejilla, que en general esto es por una falla en el drenaje. O que uno tiene un lagrimeo, si uno aumenta la secreción lagrimal vía estímulo, es decir, por ejemplo, una irritación de la córnea, una queratitis, una conjuntivitis, me entró una pestaña, tengo un cuerpo extraño, a uno llora, pero no porque tenga tapada la vía lagrimal, sino por un mecanismo de defensa de que se trata de eliminar la lágrima. Eliminar lo que tiene a ver si soluciona. El ojo se defiende y fabrica más lágrimas. Entonces, ¿cómo evaluamos la epífora? Primero observamos con la inspección, vemos cómo está el menisco lagrimal inferior, que en este caso, como lo vemos acá, si uno lo ve a esta altura, ve que está aumentado, esto no debiera estar así, y vemos también cómo están los puntos. Este punto lagrimal
el inferior lo ve que está, pero no está en contacto con la conjuntiva. Entonces uno ya acá ve que hay una alteración, este punto nunca va a poder absorber este menisco lagrimal. Entonces a través de la inspección o la lámpara de hendidura, uno ya tiene un panorama de qué es lo que está pasando. Esta vía lagrimal no va a estar funcionando correctamente. Otra manera de evaluarlo es a través de la prueba de la fluoresceína en los niños. En los chicos, como por ahí es más difícil verlo, lo que se hace comúnmente se le ponen 2 algodoncitos en las narinas, así como 2 taponcitos, y le ponen una gotita, puede ser de fluoresceína, rosa de bengala, algo que tenga colorante como para observarlo. Eso lo ponen en el ojo, en la conjuntiva, y eso, si sigue el caminito que tiene que hacer la vía lagrimal, vamos a ver que esos algodoncitos en la nariz van a aparecer manchados, si es que funciona la vía lagrimal. Si están igual, no está funcionando la vía lagrimal, es decir, que hay una obstrucción. Otra manera de evaluarlo es a través del plombaje. Esto consiste en una jeringa, poner solución fisiológica o cualquier gotita, y a través de una cánula inyectarla en los puntos lagrimales, generalmente se usa el inferior, y se le pregunta al paciente, se le inyecta eso a presión, porque es una jeringa, y se le pregunta si traga o no traga. Si el paciente traga, quiere decir que no hay una obstrucción, que está permeable. Pero no nos permite evaluar la funcionalidad, que ahora la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué vemos? ¿Traga o no traga? Si el paciente no siente nada, no traga, quiere decir que está tapado. Lo que realmente nos permite evaluar cómo está la vía lagrimal es la dacreocistografía. ¿Eso qué significa? Es una prueba que uno inyecta una sustancia de contraste, como si fuera el plombaje, pero una sustancia de contraste en este caso, y le saca una radiografía. Acá se inyecta y vemos que acá hay contraste, acá hay algunas gotitas que cayeron. Esto sería una vía permeable, es decir, acá vemos los puntos y los canalículos, enseguida pasa el contraste, es raro que lo veamos, vemos el saco, el canal lacrimorasal desembocando, y acá tenemos contraste en la boca. Y sin volver a inyectar nada, se le saca, según el contraste que utilicemos, si usamos limpiador a los 30 minutos, se vuelve a sacar otra radiografía sin inyectar nada. Y vemos qué pasó. Si desapareció el contraste, sobre todo a esta altura, puede quedar algo acá abajo en el piso de la fosa nasal, pero acá arriba ya no tiene que quedar nada. Quiere decir que es permeable y que funciona. Si permaneciera contraste acá arriba, significa que es permeable, pero que no funciona. Entonces hablamos de un síndrome de Milder, que también el paciente va a tener lagrimeo, por ahí no tanto como cuando tenemos una obstrucción y no va a tener otra serie de complicaciones, pero también va a haber que solucionarlo porque ahí está la causa, es decir, que es permeable, con un plombaje va a funcionar, el paciente va a decir que traga, pero si lo pongo a presión, normalmente la lágrima no se va a presión, y entonces por eso el paciente también le llora. Bueno, empezamos a ver la patología. ¿Qué podemos encontrar? Que los puntos estén obstruidos, los puntos o los canalículos o ambos. Entonces uno, cuando pone a simple vista, puede ser que no se vean, entonces ya decimos, ahí no encontramos el punto, está cerrado, o por ahí lo vemos y queremos pasar una cánula o un dilatador y vemos que está cerrado, que está muy estrecho. Sea una u otra cosa, se va a solucionar con lo que se llama cirugía de Jones. O puede ser que los puntos, los canalículos estén bien, pero que la obstrucción esté más abajo, a nivel del saco, con el canal lacrimonasal. Esto lo que va a formar, en general, van a dar una dacrocistitis, que es una infección acá del saco. Fíjense dónde está alojado el saco, está la nariz, siempre va a ser debajo del tendón cantal medio, y va a dar como es una infección que va a haber que tratarla con antibióticos por vía oral, hasta que esto ceda, y cuando esto se enfríe un poco el proceso, lo que le vamos a pedir es una dacrocistografía y vamos a ver que está, igual esta placa no corresponde a este paciente, pero vamos a ver que está obstruido, como en este caso, acá el saco llega el contraste hasta ahí y no pasa más, es decir, la obstrucción está a nivel del saco con el canal lacrimonasal, esto no es permeable. Entonces, ¿cómo se va a solucionar? Haciendo una cirugía, porque este proceso se puede enfriar, pero si uno no le hace una cirugía, cada 2 por 3 va a ser una dacrocistitis. ¿Y cómo se soluciona? Con una dacriocistorrinostomía. Básicamente hace un nuevo caminito acá en la vía lagrimal y se vuelve a comunicar con la nariz y la lágrima pasa por otro lado, pero para que drene. Y otra patología muy común que se ve es la obstrucción congénita en los chicos. Normalmente esa valvulita que yo les hablé de Hasner
se tiene que romper en el nacimiento, a los pocos meses, pero si no se rompe, es como que tuviera la vida obstruida. Entonces, ¿qué pasa? El chico le llora, la mamá decide sin que esté llorando, sin que nada, le cae lágrima. Bueno, ¿qué pasa? Primero se le indica hacer unos masajes, a ver si solo se le da la oportunidad de que se rompa, y si llegamos cerca de los 12 meses y no se soluciona, hay que hacer un sondaje. Si se lo espera, si no se abre solo, se hace un sondaje que es simplemente pasar una canulita y romper esa membranita que está acá abajo. Por supuesto, esto se hace bajo anestesia general, y bueno, se rompe y se soluciona el problema. Si uno lo deja, la membrana ya no va a ser posible romperlo y va a haber que hacer otro tipo de cirugía. Por eso la importancia de que los pediatras, cuando ven estos cuadros, lo deriven, como para que uno ya defina cerca de los 12 meses, bueno, se hace el sondaje y no que siga esperando. Bueno, pasamos a los párpados. Los párpados, empezamos por la anatomía, de afuera hacia adentro vamos a encontrar, este es un párpado superior, este es un párpado inferior, encontramos la piel, el orbicular, lo que vemos así en rojo, acá lo mismo en el párpado inferior, tabique o septum orbitario, con el músculo elevador, la punobrosis acá tenemos del elevador, y en el inferior tenemos al retractor. El tarso, que es lo que vemos de celeste, acá lo vemos de celeste, el músculo de Müller, y acá tenemos en el superior el músculo de Müller, y el músculo tarsal inferior, y la conjuntiva. Acá vemos la conjuntiva, por acá adentro, fondo de saco, y después la conjuntiva vulvar, fondo de saco y la conjuntiva vulvar. Esas serían las capas del párpado. Bueno, vemos que está inervado por el orbicular y por el músculo elevador del párpado superior, que tiene una inervación por el tercero, y el músculo de Müller, que contribuye más o menos un 15% a la elevación, tiene una inervación simpática. Esto va a tener importancia en las patologías que nos den. Acuérdense que el elevador es el que más fuerza hace, el músculo de Müller eleva, pero no tanto, no contribuye a tanto. Acá vemos el orbicular, que es en redondo, corre en redondo, estaría de esta manera, visto lo de frente, acá se sacó el orbicular, y vemos, acuérdense de la glándula, estas son las grasas, las bolsas de grasa, bueno, y acá vemos el saco lagrimal también, acá envuelto con los dos tendones. Bueno, en el párpado, ¿qué tenemos? Tenemos glándulas también. Las más importantes son la glándula de Meibomio, que se encarga de la secreción sebácea, y la glándula de Meibomio está alojada en el tarso. Acuérdense esto, violetita, esta es la glándula que desemboca acá en la parte, si uno dividiera el párpado en anterior y posterior, desemboca en la parte posterior. Después les voy a mostrar en otra foto donde se ve la desembocadura de las glándulas de Meibomio. Las glándulas de Seyss, que serían de secreción sebácea, y están anexos a las pestañas, es cerquita a las pestañas. Acá estamos, y ven que desemboca, las pestañas están para afuera en la parte anterior, desembocan en la parte anterior. Las glándulas de Moll, también en la parte anterior, que se encargan de la secreción sudorípara. Bueno, vamos a ver las patologías. En el orzuelo, el clásico orzuelo, se debe a una infección de las glándulas de Seyss o de Moll. Si dijimos que esas glándulas estaban en la parte anterior, si dividíamos al párpado en anterior y posterior, por eso vamos a tener acá en la parte anterior, uno va a ver como una secreción purulenta, acá una inflamación, pero adelante. Distinto es el chalacio estaba en la parte posterior. Es una inflamación lipogranulomatosa de las glándulas de Meibomio, son otras glándulas. Las glándulas de Meibomio estaban atrás, por eso uno no lo va a ver acá la inflamación, la va a ver que la tiene en todo el tarso, porque estaba alojado el tarso, y si uno da vuelta a este párpado va a ver que está todo inflamado esta zona. En cambio el orzuelo es acá en el borde y es más adelante, el chalación es más hacia atrás. El orzuelo, a ver, en 2 o 3 días se va a ir, y si esto de última, si vemos que tiene mucho pus, está infectado, se le da un antibiótico, y al chalación, en general se le da una pomada con antibióticos o con corticoides,
o corticoides solo, y unos días, se queda sea 3 veces por día, una semana o 2 semanas. Si esto no se desaparece, bueno, va a haber que hacer una cirugía y drenarlo, o también se le pueden administrar corticoides y acá en la lesión. Pero bueno, ven que la patología es distinta, porque son distintas glándulas. ¿Qué patología va a dar un quiste en las glándulas de Moll? Como es sudor y como es agua, vamos a ver que acá vemos también en la parte anterior, pero ve que hay líquido. Si uno drena, lo pincha para drenar, va a salir agua, porque es agua. En cambio, el quiste de 6, como era una glándula sebácea, también, acuérdense, en la parte anterior, pero ven que acá hay grasa. Si uno lo pincha, va a salir grasa, porque son distintas las glándulas las que están siendo afectadas. Otras patologías que podemos encontrar son los clásicos papilomas, estos así como cuernitos cutáneos. El santelasma, que es lo clásico, es la disposición en alas de mariposa. Ven, si ustedes ven así, son las alas de la mariposa, párpado superior e inferior, puede ser simétrico, no tan asimétrico. Y otras patologías que por ahí la ven en otras clases, pero para hacer un breve repaso, vemos las blefaritis. Las blefaritis se pueden dividir en anterior y posterior, depende qué parte del párpado están afectando. Acuérdense, la anterior era, acá vamos a ver como una serie de costritas o así más sebáceas, porque es seborreica y estafilocóxica, pero a la altura de las pestañas así uno lo ve a simple vista. En cambio, las blefaritis posterior van a estar afectadas las glándulas de meibomio. Ven acá estas, así como secreciones medias oleosas, estas son las desembocaduras de las glándulas de meibomio. Ven que las pestañitas están más o menos limpias y el problema está acá. Y va a haber toda una irritación, acá todos estos vasitos que no debieran estar en un párpado normal, estas así secreciones así media aceitosa, van a ver bien así esos collaretes, y ven la diferencia entonces bien clara entre la posterior y la anterior. ¿Qué van a dar las blefaritis? Y bueno, que va a estar el ojo irritado, le va a lagrimear, le va a picar, va a haber todo un enrojecimiento como vemos acá palpebral. Pero bueno, de acuerdo a que sean, los tratamientos van a ser distintos. Bueno, esto lo van a ver en otra clase. ¿Qué otra patología podemos encontrar en los párpados? Es la distiquiasis. Es decir, uno tiene la hilera de las pestañas que, acuérdense, salían de la parte de adelante del párpado, no en la parte posterior. Pero ¿qué pasó? Acá tenemos una hilera anormal que sale en un lugar donde no debieran estar, en la parte posterior. Normalmente no tienen que estar ahí. Entonces se llama distiquiasis. O que tenga una triquiasis, que salen de donde tienen que salir, pero en vez de mirar para afuera, ¿sí?, para el lado externo, se meten para adentro. Salen bien, nacen bien, pero van para el lado equivocado. Entonces, este paciente que va a tener, tanto acá como acá, esto le toca la conjuntiva, le toca la córnea, se va a irritar, le va a lagrimear, ven como el menisco está alto, va a estar irritada la conjuntiva. Es como si uno tuviera una pestaña dentro del ojo constantemente. Bueno, la solución va a ser, si es una o dos pestañas, se saca con una pincita, bueno, si no, hay otras técnicas, se puede hacer, bueno, varios tratamientos para ir corrigiendo este problema, porque cuando empiezan a salir, salen cada un mes y medio, así, no, es muy difícil que esto vuelva para atrás solo. Pero bueno, las patologías, sea una u otra cosa, van a irritar y los síntomas van a ser parecidos. Otra patología que podemos encontrar en el párpado es el entropion. Esto sería un ojo normal, y acá ¿qué pasó? El párpado se va para adentro, entropion. Si se va para adentro se lleva las pestañas, entonces de vuelta me va a tocar la córnea, me va a tocar la conjuntiva, me va a irritar el ojo, va a estar todo inflamado, como vemos en este paciente. Es decir, acá no es que tiene un problema en las pestañas, sino que el párpado, al meterse para adentro, se lleva las pestañas para adentro. Entonces acá vamos a tener el ojo irritado, vamos a tener una queratitis, va a estar todo inflamado el párpado, le va a llorar. Son distintas cosas, pero ven cómo todo se va relacionando. Los entropion pueden ser de distintos tipos. El más común es el senil, es el más frecuente, que afecta al párpado inferior. Este no afecta, el senil no afecta al párpado superior, acuérdense, es el más frecuente de todos, afecta al párpado inferior. De causa cicatrizal,
Puede afectar tanto el superior como el inferior, puede ser por un pemphigoide, Steven Jones, otro una quemadura. Acá puedo tener una quemadura en el superior y quedó con una cicatriz y bueno, quedó alterado el párpado. De causa congénita, también existe el entropión congénito, o puede ser de causa espástica, por un espasmo del orbicular. Pero este paciente es más característico que uno le pide que parpadee y a veces vuelve, y cuando parpadea muy fuerte se mete para adentro. Bueno, otra patología que podemos tener, todo esto resolución es quirúrgica. Otra patología que podemos tener es el ectropion, es decir, en vez de meterse para adentro como pasaba antes, que quede para afuera. Ahora vamos a ver las causas, pero si tanto se queda para adentro o para afuera, también se va a irritar, porque normalmente está conjuntiva, está en contacto con la lágrima y está lubricada. Al estar hacia afuera, va a estar que rebalsa este menisco, que va a estar en contacto con el aire y se va a irritar, va a estar lastimada toda esta zona, porque va a estar en contacto con el aire que normalmente está tapado por el párpado. El punto lagrimal, miren dónde está, no va a estar en contacto con el menisco, entonces el paciente le va a llorar. Entonces, ¿cuáles son las causas de los tipos de ectropio? El senil, también tenemos el senil, que afecta al párpado inferior. Acuérdense, tanto uno como el otro, el senil, el inferior afecta. Acá tenemos la causa, porque es una debilidad que hay acá. Bueno, ustedes acuérdense que afecta al inferior, es lo más común. También puede ser de causa cicatrizal, una quemadura, un tumor, un trauma. El congénito, de causa congénita, que forma parte del síndrome de la blefarofimosis. Y el paralítico, si uno tiene una parálisis del facial, va a quedar, es muy común que suceda que quedan con un leve ectropio. Otra cosa que puede pasarle al párpado es que le falte un pedacito de párpado. Entonces esto se llama coloboma. Acá el paciente tiene una falta de párpado. Lo más común es que venga asociado con, eso es un defecto congénito, acuérdense cuando se cerraba la vesícula óptica, y puede estar junto con alguna alteración en el iris, de un coloboma de iris, coloboma de retina, bueno, pero básicamente le falta un pedazo. Otra patología que podemos encontrar en los párpados es el epicanthus. Esto es muy común ver y es muy común que los pediatras les llame la atención, porque uno lo mira así a simple vista y dice, parece que tuviera los ojos para adentro. Y en realidad no es que tiene los ojos para adentro. Pues ustedes se fijan bien en los reflejos, en estas dos lucecitas que uno puede ver, se llama, hay un test que después lo van a ver cuando vean estrabismo, y uno ve que los ojos están alineados. Lo que pasa es que esta zona está en exceso, es decir, esto tendría que estar más hacia adentro, lo mismo acá. Entonces el paciente, este pliegue cutáneo que tiene de más, en general cuando los chicos crecen, le crece la nariz, esto lo tira hacia adelante y esto se corrige. El problema es cuando no es tan simétrico, entonces uno duda, dice, ¿tendrá el ojo para adentro? ¿No tendrá un ojo desviado? Y llama la atención. Lo importante es diferenciarlo de que no tenga un estrabismo. Si tiene esto, si esperamos, si crece y se lleva la pielcita esta y se solucione, si no se le hará una cirugía por un tema estético, pero no confundirlo con un estrabismo, porque acá el tratamiento, si fuera un estrabismo, el tratamiento es distinto. Entonces, en el epicanthus, acuérdense, es un pliegue que está por demás acá en el ángulo interno y, bueno, es un pliegue del párpado, no es que tiene los ojos desviados. Otra de las patologías que pueden ocurrir en el párpado es que ocurra la ptosis, es decir, se cayó el párpado, una posición anormalmente baja del párpado superior. Puede ser unilateral o bilateral, puede ser de causa congénita, causa adquirida, pero las más frecuentes son las adquiridas y las seniles. Bueno, vamos a ver los tipos. Acá tenemos una, la senil y la aponeurótica. Acuérdense, la más frecuente. ¿Por qué es? Por la desinserción de la aponeurosis del elevador al tarso. Acuérdense, la aponeurosis del elevador estaba como que lo agarraba de arriba al tarso. Entonces, ¿qué características van a tener? Ven, acá tiene los párpados caídos, esto no hay duda. Pero si uno le hace mirar hacia abajo, hacia arriba, le hace hacer toda una excursión del párpado, va a subir, se va a mover, va a elevar. ¿Por qué? Porque tiene un buen funcionamiento del elevador. El problema no está en el elevador, nada más que el elevador sube, pero como se desinsertó, no lo agarra el tarso.
va a haber una ausencia del pliegue palpebral, es como que o está elevado, o no se ve, o esto está como muy arriba. Está adelgazado, porque claro, como se rompió, va a ver, acá, hasta acá llega el tarso y después hay una zona que está muy delgadita, porque hay una parte que no lo está cubriendo. Esto es bien característico de la tosis senil. La tosis congénita, ¿ven? Mire, acá no tiene el pliegue acá arriba, el tarso así, una zona adelgazada. ¿Ven la diferencia? Esto es una tosis congénita, por ahí no es tan marcada como la otra, pero uno, más allá de que te vamos a tener antecedente que nos dice que desde el nacimiento es así, pero ven la diferencia entre un párpado y el otro. Otro tipo de tosis que podemos tener es la neurogénica. Si uno tiene una parálisis del tercero, además de tener la tosis, va a tener el ojo con midriasis y en abducción. Entonces, este ojo va a ser normal, uno le eleva el párpado porque el párpado va a estar totalmente caído. Vamos a ver que el ojo va a estar hacia afuera y con una midriasis. Entonces, ven la diferencia. Uno ya haciendo estas pruebitas va diciendo, esto es senil, esto es congénito, esto es neurogénico. O otra causa bastante importante, la miogénica. Es decir, la causa más frecuente es la miastenia gravis. Tiene la característica de que es una tosis que va empeorando a lo largo del día, porque se va cansando, el músculo se va agotando y se va cansando. Pero el paciente por ahí dice, a la mañana estoy bien, más o menos uno lo ve así, acá uno no puede decir que tiene una tosis, pero a la noche es como que los ojos, los párpados se me caen. Sí, ven acá tiene una tosis que nada que ver con la senil, nada que ver con la neurogénica, y además si uno al paciente lo hace abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, lo va agotando, se le va a ir cayendo el párpado. La otra está igual todo el día, las otras. ¿Sí? Y otra cosa que puede estar asociada es la diplopia, que el paciente dice, veo doble. Entonces acuérdense, tosis y veo doble, pensar en miastenia. Otra cosa que podemos encontrar en los párpados son los tumores, los vasos celulares, estos ven como vemos acá, que es un tipo roedor que se va comiendo, así, por ahí el paciente dice, sí, porque se tenía como una costrita, se me lastimó, me sangró, después se me curó, se me volvió a lastimar, así, esto medio de observarlo es un vaso celular, que es un tumor maligno, pero se comporta como si fuera dentro de lo maligno, bastante bonito, pero esto va a haber que sacarlo, porque cada vez sigue más y más adelante va a haber que sacar más cantidad de párpados. Entonces, bueno, solucionar este tema. Los escamosos, bastante parecidos, a veces se ven, acá no tenía una fotito, pero a veces se ven y parecen iguales si uno lo distingue a través de la biopsia, pero bueno, también hay que extirparlo, este es un poquito más maligno que el otro, pero la solución es quirúrgica, o sebáceo, ven cuando uno tiene esto, pareciera un chalacio, pero no, es más grande y drena y no se corrige, no se soluciona y siempre vuelve a salir, esto uno tiene que también, bueno, extirparlo porque a veces existen, medio raro, pero existen los tumores sebáceos. Buenos días, yo soy la doctora Valeria Ferroni de Rosario, estoy con mi hermano Carlos Ferroni, que vamos a hablarles del cristalino. Vamos a intentar explicarles o desarrollar la embriología, la anatomía y la fisiología del cristalino y luego un breve resumen de lo que nosotros hacemos previo a un paciente que quiere operarse de cataratas. Si hablamos de la embriología, lo que tenemos que tener en claro y lo más importante es que tenemos que saber que el cristalino va a derivar del ectodermo, ¿sí? Va a comenzar el día 22 de gestación, ahí comienza a desarrollarse el cristalino a partir de los surcos ópticos de la pared lateral del diencéfalo que van a aumentar de tamaño para formar la vesícula óptica. Luego esta vesícula óptica lo que va a hacer es transformarse, tener una forma de copa. ¿Por qué? Porque tiene una concavidad interna y formar la copa óptica. ¿Sí? A medida que avanzan los días, esta copa óptica lo que va a hacer, va a tener una inducción, un contacto con las células ectodérmicas superficiales, ¿sí? Para poder formar la placada del cristalino, ¿sí? Esta etapa, que después lo vamos a ver más adelante, es a partir de la semana 6, más o menos, entre la 6 y la 7, donde esta placada del cristalino lo que va a hacer va a formar la vesícula del cristalino, ¿sí?
Entonces, del ectodermo, la placada del cristalino, y como vemos en la semana número 6, esa vesícula del cristalino va a tener células epiteliales, que son las cristalinas. Después, cuando hablemos de la fisiología, vamos a poder ver bien las características de estas cristalinas, ¿sí? Entonces, estas células epiteliales se van a transformar en fibras. Entonces, ¿qué queremos decir? Que el cristalino, después de todo su desarrollo, va a estar formado por fibras del cristalino, que depende la localización, es qué parte del cristalino van a formar. Estas fibras del cristalino tienen que ser largas, transparentes, y logramos que sean transparentes porque están formadas de mucha cantidad de proteínas cristalinas, ¿sí? Que tienen una propiedad que nos deja que sea transparente, porque no es normal, no es común que un órgano o una parte de un órgano esté formada por proteínas y sea transparente, pero después lo vamos a explicar en la fisiología. Y depende el momento de si son indiferenciadas, alargadas o bien diferenciadas, cómo las vamos a clasificar. Importante saber que para todas estas etapas se necesitan de genes, ¿sí? Diferentes genes que tienen que estar o inhibidos o estimulados para que podamos ir pasar de etapa en etapa. Entonces, una vez que tenemos las fibras del cristalino, si tenemos las periféricas, son las que nos van a formar la corteza del cristalino, y si hablamos de las fibras centrales, son las que van a formar el núcleo. Muy bien, ahora vamos a continuar un poquito con la anatomía. Ahí, como vemos en el dibujo esquemático, vemos dónde está la córnea, detrás se encuentra el iris y en el centro la pupila. Detrás de la pupila vamos a encontrar el cristalino y por detrás del cristalino se encuentra el cuerpo vítreo. La función del cristalino va a ser la de refractar la luz y producir la acomodación para poder enfocar objetos a diferentes distancias, que después lo va a explicar Valeria más detenidamente. El cristalino tiene una flexibilidad considerable que se va a dar gracias a la zónula de zinc que está adherida al músculo ciliar. Bien. Un cristalino en el adulto tiene un peso aproximado de 200 miligramos y un poder dióptrico de 19 dioptrías. Bien, el cristalino es un lente natural, bien, que tiene un poder dióptrico de 19 dioptrías. Tiene el tamaño de una lenteja. ¿Por qué decimos eso? Porque en el adulto tiene un diámetro de 9 a 10 milímetros y su espesor es de 4 milímetros aproximadamente. Conocemos que tiene una cara anterior y una cara posterior y un borde que se denomina en el Ecuador que es romo. La cara anterior es menos convexa que la cara posterior. Bien. Por último tenemos la zónula de zinc, que la zónula de zinc va a derivar del epitelio pigmentario ciliar y son fibras elásticas que van a dar sostén y se insertan en el ecuador del cristalino. Bien, ¿qué es una catarata? Es la opacificación del cristalino, ¿sí? Es la principal causa de ceguera curable a nivel mundial. Ya sabiendo eso, ¿qué tenemos que diferenciar? ¿Qué es una catarata cuando nosotros la vemos en el lámpara de hendidura? Pero ¿cuándo le decimos al paciente que tiene realmente catarata? Desde el punto de vista clínico, es una opacidad que produce una alteración significativa de las funciones visuales. ¿Por qué? Porque el cristalino después de los 40 años se empieza a opacificar lentamente. Pero no a todos los pacientes de 40 años le vamos a decir que tienen catarata, ¿sí? Por más que tenga una leve opacidad o no tenga la transparencia que tenía cuando tenía 20 años. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Por qué se forman las cataratas? Porque hay una actividad metabólica normal de las fibras, aumentan los radicales libres y se produce una polimeración y uniones cruzadas entre lípidos y proteínas. La cantidad de proteínas que son insolubles en agua contienen un pigmento amarillento o amarronado y el acúmulo de esa proteína hace que el cristalino se opacifique. Como nombraba antes Valeria, el cristalino tiene la facultad de tener proteínas que son transparentes, ¿sí? Que es el único lugar del cuerpo donde se encuentran. Pero cuando se acumulan proteínas que sí tienen pigmentos, ahí va a perder una de sus cualidades, que es la transparencia. ¿Qué nos produce las cataratas? ¿Qué vamos a notar cuando nosotros tenemos cataratas?
es deslumbramiento, dispersión de la luz, que nos cuesta enfocar adecuadamente objetos a diferentes distancias, debido a que hay un medio opaco que interrumpe la entrada de luz y que no impacte correctamente en la retina como debería. Bien, hay diferentes tipos de cataratas. La senil, que es por envejecimiento, es la más frecuente, pero también hay secundarias, enfermedades sistémicas, a trastornos metabólicos, funcionales o medicamentos o traumatismo, que vamos a nombrar algunos que los que pensamos nosotros que son los más importantes. De acuerdo a la localización la podemos clasificar en cataratas nucleares, corticales o capsulares. La catarata nuclear tiene la característica de tener una progresión lenta. Primero va a haber una reducción en la visión lejana y muchas veces produce una miopía lenticular. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristalino, al aumentar su tamaño, se miopiza. Bien, por eso nosotros, o algunos de nosotros escuchamos que los pacientes dicen: mi abuela nunca se operó de catarata, tiene 90 años y puede enhebrar una aguja. Bueno, es muy probable que la abuela de ese paciente tenga una catarata nuclear a grado 4 que la miopizó y ve a 10 centímetros, pero si quiere ver el televisor a más de 1 metro o 2, tenga una muy mala calidad visual. Este tipo de cataratas nucleares también afecta en la definición de los colores, sobre todo el verde amarillento. Bien, ¿cómo podemos clasificar a su vez esta catarata nuclear en grado 1, 2, 3 o 4? Brunescentes es estadio final. Bien, como podemos ver en esta imagen. Lo hacemos en la lámpara de hendidura cuando dilatamos al paciente y lo examinamos. Las cataratas corticales es una opacidad en forma de cuña. Las fibras corticales se va a dar por un aumento de la hidratación. Son más estables que las nucleares, ¿sí? La progresión es más lenta, pero generan mucho deslumbramiento, encandilamiento, le dificulta manejar de noche o le encandilan mucho las luces de las calles o de los autos a este tipo de pacientes. También pueden ser secundarias a medicamentos como el corticoide. Este es el estadio final, que es una catarata intumescente, ¿sí? Esta es la progresión final, el estadio final de una catarata cortical. ¿Por qué es importante diferenciarlas en el consultorio y clasificarlas para después poder operarlas? Porque cada una de este tipo de cataratas va a tener un abordaje diferente. Esta catarata, que es intumescente, es una catarata más blanda que la nuclear, pero presenta una hipertensión dentro de la cápsula. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer la capsulotomía para poder realizar la facomulsificación, tenemos chances de tener una ruptura capsular y que se forme el signo de la bandera argentina, como está descrito. Por último, tenemos las cataratas subcapsulares posteriores, que, como podemos ver, se localizan bien en el centro, ¿sí?, visual, en el eje visual, y afectan sobre todo la visión cercana. También generan deslumbramiento, pero la mayor dificultad de estos pacientes, que generalmente son jóvenes y secundario a alguna medicación que tomen, es que consultan porque les cuesta leer. Las cataratas metabólicas podemos tener dentro de las más frecuentes la catarata diabética. ¿Por qué se da? Porque la hiperglicemia aumenta los niveles de glucosa en el humor acuoso, se dematizan las fibras cristalinas y generan cambios refractivos. Bien. Otro tipo de cataratas metabólicas son la galactosemia, que, bueno, como sabemos, es una enfermedad autosómica recesiva. No solamente afecta a la opacidad del cristalino, sino tiene una afección sistémica importante. El tratamiento es eliminando la ingesta de leche y derivados. Hay otro tipo de cataratas que son menos frecuentes, pero sí vamos a hablar sobre todo de las cataratas inducidas por drogas como el corticoide. Como ya sabemos, hay un abuso en el uso por una automedicación, y también nosotros mismos por ahí hacemos abuso en la indicación de los corticoides. Tenemos que ser muy cautelosos porque generan, además de todos los efectos adversos que sabemos, generan cataratas, generan hipertensión ocular. No solamente el corticoide tópico, las gotitas, el corticoide sistémico, los subconjuntivales, los inhalatorios, los ungüentos, todos generan una opacidad cristalina. Los pacientes que abusan de corticoides
tienen cataratas 5, 10 o 15 años antes de lo que deberían tener. Por supuesto, en los pacientes asmáticos que tienen tratamientos con corticoides de chicos van a presentar cataratas antes, pero bueno, ahí su médico neumonólogo pone en la balanza los efectos adversos y se elige usar el corticoide, pero siempre que podamos evitarlos deberíamos tratar de evitar el uso de este tipo de medicamentos. Dos palabritas de cataratas traumáticas. Vamos a diferenciarla en una contusión, que una contusión puede ser por un golpe de puño, por un pelotazo. Un pelotazo de fútbol es raro porque son pelotas más grandes y la órbita nos protege el globo ocular, pero pelotazos con pelotitas de tenis o de pelota paleta, que son más pequeñas aún, es más frecuente encontrar una catarata traumática. ¿Qué característica tiene? Que un traumatismo puede tener una catarata de forma abrupta, inmediata, al otro día que lo vemos en consultorio ya tiene opaco cristalino, o meses o años después del traumatismo que se puede empezar a evidenciar la opacidad del cristalino. Si es por una perforación con un elemento cortopunzante, ahí sí, la catarata va a ser primero cortical, pero rápidamente va a tomar el núcleo y va a ser una catarata más evidente que la. Perfecto. Ahora lo que vamos a hablar es de la fisiología. En estos 5 ítems lo que queremos transmitirles es cuáles son las funciones más importantes. Después vamos a describirlas, pero tenemos que saber que la principal función del cristalino, ¿cuál es? Es lograr enfocar la imagen en la retina. O sea, nosotros vamos a ver una imagen y gracias al cristalino que actúa como una lente y todas sus propiedades vamos a poder hacer que llegue a la retina, enfocar en el lugar para que nosotros lo podamos ver nítidos. Esa es la principal función. Entonces vamos a ver por qué, cómo mantener la transparencia, que el cristalino, una función que tiene, una propiedad que tiene es permitir la supervivencia metabólica de las fibras, ¿sí? Va a mantener el alto índice de refracción que tiene, conservar su acomodación y filtrar la luz ultravioleta, ¿sí? Filtrar la luz ultravioleta es importante para proteger la retina. Por eso, lo digo ahora porque para no pasarlo por alto, nosotros cuando operamos de cataratas que colocamos una lente intraocular, tienen filtros para rayos UV, ¿sí? ¿Por qué quiere decir? Porque una de las funciones del cristalino, cuando el cristalino está sano, es filtrar la luz ultravioleta para no dañar la retina, ¿sí? Vemos que cuando perdemos esta propiedad de transparencia, tenemos la catarata, que es lo que habló Carlos recién, ¿sí? El índice de refracción es la propiedad refractiva del cristalino, ¿sí? Que también se debe porque tiene una elevada concentración de cristalinas, ¿sí? Y de la curvatura de sus superficies. El cristalino es el que tiene mayor índice de refracción de todos los medios. El humor acuoso tiene un índice de refracción, la córnea otro, el humor vítreo otro. Entonces, el cristalino tiene el índice de refracción más alto, ¿sí? Porque tiene 3 veces más concentración de estas proteínas que el resto. Del resto de los líquidos que le rodean al cristalino, ¿no es cierto? Una función importante es la acomodación, ¿sí? Que es lo que decíamos al principio, que es el proceso que nos permite enfocar la imagen en la retina, ¿sí? Que los objetos están a diferentes distancias, ¿no es cierto? Entonces, cualquier objeto que esté a la distancia que esté, nosotros lo podemos ver nítido gracias a la capacidad de acomodación que tiene el cristalino para poder enfocar en la retina, ¿sí? El cristalino puede contribuir un poder refractivo de 30 dioptrías totales, después van variando, depende de diferentes circunstancias, ¿no? Y sí, tenemos que saber que esta acomodación es una fuente de estrés. Sabemos que el cristalino va a estar en su posición gracias a la zónula, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que la acomodación genera un estrés para el cristalino, ¿sí? Entonces, si comparamos un ojo, ¿cómo lo vamos a encontrar cuando está acomodando o sin acomodación? ¿Sí? Los cambios que sufre. Nosotros sabemos que el cristalino tiene una forma. Entonces, cuando no está acomodando, el foco es en el infinito, ¿sí? No es que estamos fijando un objeto. Entonces, no estamos fijando nada, el cristalino va a estar aplanado, el músculo ciliar relajado y la zónula y la cápsula van a estar tensas. La cápsula es todo lo que rodea el cristalino y la zónula es lo que lo va a mantener en una posición, ¿sí?
cuando un cristalino está subluxal, porque esta zónula sufrió algún traumatismo. Entonces, el cristalino cuando no está acomodada, la zónula y la cápsula están tensas, teniéndolo en un lugar. En cambio, cuando el cristalino quiere enfocar un objeto cercano, ¿qué hace? Hace todas estas transformaciones para acomodar este objeto cercano y verlo nítido. Entonces, el músculo ciliar debe contraerse, el cristalino se va a engrosar y la zónula y la cápsula se van a relajar. Se relajan para poder cambiar la posición y la forma del cristalino y poder enfocar este objeto nítido. Entonces, de todas las funciones que tiene el cristalino, lo que nos tiene que quedar en claro que es muy importante que sea transparente, porque cuando pierde su transparencia ya no cumple una función importante, que es que la imagen llegue a la retina, y la acomodación. Sabemos que el cristalino tiene una función de plasticidad y elasticidad, si no, no podría sufrir todos estos cambios. Y a los 40 años vamos a todas las personas presentar presbicia. ¿Por qué? Porque es la pérdida de acomodación del cristalino para los objetos cercanos, ¿sí? Entonces, son funciones, son características del cristalino que con la edad se van perdiendo. Perfecto. Vamos a ir a la parte final, que por ahí es la parte más interesante, que es cómo nosotros estudiamos un paciente que se quiere operar de catarata. Nosotros vamos a estudiar al paciente desde el primer momento que entra al consultorio, ¿sí? Con anamnesis. Vamos a ver cuál es el motivo de consulta del paciente, cuál es en qué momento el paciente está incómodo. Sabemos que el cristalino deja de ser transparente, entonces el paciente tiene una agudeza visual diferente. Como ya habló Carlos, hay diferentes tipos de cataratas, entonces a algunos pacientes les puede molestar más la luz, otros no ver de cerca, otros no ver de lejos. Entonces nosotros en el consultorio tenemos que saber cuál es el motivo de consulta del paciente, cuál es la molestia. Obviamente saber la edad para poder clasificar a la catarata o imaginarnos qué tipo de catarata puede tener este paciente. Antecedentes oftalmológicos muy importantes, tanto de cirugías como de uso de lentes de contacto y de traumatismos. Chicos, de traumatismos es muy importante porque nos va a cambiar totalmente la forma de abordar una cirugía si el paciente tuvo un traumatismo que si no lo tuvo, ¿sí? Entonces esa es una pregunta muy importante. Antecedentes clínicos, cualquier tipo de medicación que el paciente tome nos puede afectar. Tenemos que saber si el paciente es diabético, si tiene colesterol, si el paciente está anticoagulado o no, si el paciente toma alguna medicación para la próstata, porque eso nos va a alterar la midriasis de la pupila en el momento de la cirugía. Y es importante saber toda la medicación y el estado clínico del paciente para poder saber cómo va a estar su retina, cómo va a estar el resto del ojo. Alergias, siempre es importante saber si tiene alergia a algún medicamento. Y el último punto que es muy importante es la ocupación. Nosotros cuando operamos de cataratas, ¿qué hacemos? Vamos a extraer el cristalino a través de la facomulsificación y vamos a colocar una lente intraocular. Hay muchísimos tipos de lente intraocular, tanto de diferentes laboratorios como de diferentes propiedades. Puede ser multifocal, monofocal, es decir, para ver de lejos, de intermedio y de cerca. O si queremos que el paciente vea mejor la computadora que de lejos. Entonces depende a qué se dedica el paciente, depende a lo que más hace el paciente, es el lente que nosotros le vamos a proponer. Entonces es un punto importante, saber si el paciente es más detallista o menos, o si hace algún deporte de riesgo. Son puntos que tenemos que tener en cuenta al momento de plantear nuestra cirugía y nuestra lente intraocular. Bien, en el examen oftalmológico siempre tomar la agudeza visual con ambos ojos por separado. Primero siempre tomamos el ojo derecho, después el izquierdo, sin corrección y con corrección. Usamos también el agujero estenopeico, hacemos el test de contraste y la alineación y motilidad. Siempre tenemos que saber cuánto logra ver nuestro paciente, ¿sí? Con la catarata y con la corrección. Es fundamental para después también, una vez que nosotros operamos de catarata, podemos ver nuestros resultados, nos podemos evaluar a nosotros mismos
sabiendo si logramos tener una buena agudeza visual, si era lo esperado para cómo estaba el paciente previo a la cirugía o no. Luego lo vamos a observar en la lámpara de hendidura, que vemos una imagen, ¿sí? Todos los pacientes debemos verlo en la lámpara de hendidura para poder conocer su ojo. Nosotros siempre lo evaluamos de la parte externa a la interna, ver bien los párpados, ver las pestañas, ver la presencia de blefaritis, ¿sí? Cómo están esas pestañas, cómo está el párpado. Un paciente que presenta una ptosis no va a ser igual la cirugía o no va a ser igual el postoperatorio en el sentido de los resultados que esperamos. Entonces tenemos que tener un conocimiento de todo el ojo completo para poder explicarle al paciente lo que nosotros esperamos de esta cirugía. La superficie ocular es muy importante. En la actualidad usamos mucha pantalla, tanto computadora, tanto televisor, tanto celular. Entonces lo importante es hacer una evaluación de la superficie ocular, ver si el paciente tiene ojos secos, si no, si se está colocando lágrimas, solo lágrimas o gel, porque también la cirugía de catarata afecta la superficie ocular. Entonces, si es un paciente que ya tiene ojo seco, es mejor tratárselo o estudiárselo antes de la cirugía para tener mejores resultados postquirúrgicos. Entonces, en la actualidad hay muchos equipos y mucha tecnología para estudiar y poder tratar y que el paciente llegue mejor a la cirugía. Como hablaba Carlos, tipo y grado de cataratas, eso lo vamos a ver en la lámpara, le vamos a dilatar la pupila y vamos a poder clasificarlos, y al ver el tipo de cataratas que tiene vamos a poder plantear nuestra cirugía, ¿sí? La posición normal o patológica del cristalino, que puede estar subluxado, también lo vemos en la lámpara, o también le podemos hacer un VM, que es un estudio que nos deja ver todo la posición del cristalino, de la córnea, bien el ángulo, que ahí podemos diagnosticar un cristalino subluxado. Todos los pacientes, la presión ocular, para ver si estamos ante un paciente que tiene glaucoma o si se lo podemos diagnosticar previo a la catarata, y un fondo de ojo. Sí o sí necesitamos saber cómo está su retina, su nervio óptico, su mácula. Un paciente que tenga una retinopatía diabética activa hay que tratar primero la retinopatía diabética y después hacer la cirugía de cataratas. Estudios complementarios, es muy amplio, pero importante el campo visual, la topografía, la paquimetría, microscopía especular, un OCT macular para saber cómo está el estado de su mácula y a ver qué resultados visuales esperamos. Topografía, sí o sí a todos los pacientes para el astigmatismo. Sabemos que existen lentes intraoculares tóricos, que quiere decir que le corregimos también el astigmatismo. Entonces es fundamental para saber si vamos a elegir un tórico o no, hacer una topografía. Y es muy importante también la microscopía especular, que es el conteo de las células endoteliales para saber si esa córnea va a soportar la cirugía de cataratas o no, o cómo se lo planteamos y se lo explicamos al paciente. Por último, hacemos una ecometría, que es el cálculo que a través del largo axial del ojo podemos calcular la lente intraocular que le vamos a colocar. Nosotros hacemos la medición y después elegimos si es un lente multifocal, monofocal, ¿sí? O tórico. Pero a todos los pacientes le hacemos estos estudios. Importante explicarle al paciente en qué consiste la cirugía, de qué forma trabajamos nosotros, qué equipos utilizamos, qué lente intraocular le vamos a colocar, por qué elegimos esa lente para ese paciente. Explicarle y que el paciente pueda ir lo más tranquilo posible, porque es un estado de estrés desconocido para el paciente. Entonces, cuanto más confianza le demos, que este es el momento de darle la confianza al paciente, va a venir mejor, con mejor predisposición y más tranquilo, ¿sí? Entonces, darle los detalles de la preparación, los cuidados, explicarle los riesgos, los éxitos, lo que nosotros esperamos que sea un éxito para esa persona, ¿sí? Y como dice acá, darle confianza y que el paciente pueda venir tranquilo. Y el último punto es fundamental, que el paciente quiere operarse. Si un paciente se opera de cataratas no es una urgencia, no es una obligación en la mayoría de los casos. Entonces el paciente tiene que querer operarse, si no todo va a ser mucho más complicado. Por más que la cirugía salga perfecto, si el paciente no quiere operarse va a ser muy complicado el postquirúrgico. Nosotros lo que le indicamos al paciente es 48 horas antes de la cirugía, limpieza con jabón antiséptico, colocación de antibióticos y antiinflamatorios, ¿sí?
mantener la piel limpia sin maquillaje, y que se realice un laboratorio donde vamos a pedirle los tiempos de coagulación y un electrocardiograma, que lo vamos a hacer nosotros ese día en la cirugía, se lo hace un cardiólogo. Bien, nosotros tenemos una sala de preparación donde vamos a preparar al paciente, va a estar acompañado, siempre va a ser la misma persona que lo va a hacer. Ya le vamos a colocar gotitas para dilatar la pupila, anestesias, antibióticos y yodo. El paciente va a ingresar al quirófano con la cabeza fija, ¿sí? Y siempre con una identificación de quién es el paciente y qué ojo se va a operar. Dentro del quirófano necesitamos que tenga las características generales de cualquier quirófano, ¿sí? Buena iluminación, ventilación, porque todo eso va a hacer que haya menos riesgo de una infección. Vamos a limpiar la zona con iodopovidona, toda la zona pericular. Colocamos el campo quirúrgico, el bléfaro, y luego colocamos nuevamente anestesia y antibióticos. Todo esto lo va a hacer el cirujano, obviamente previo a hacerse el lavado de manos, la colocación de las batas, la cofia, barbijo y los guantes estériles, ¿sí? En este momento el paciente ya está preparándose, o ya los segundos antes de comenzar la cirugía, ¿sí? Entonces, lo que nosotros le queremos transmitir, además de la parte médica de estudios que hay que hacer, de que esté bien hecha la indicación, tratar de ser metódicos, de que siempre sea el mismo equipo de trabajo, siempre la misma persona realice el mismo paso de la cirugía, ¿sí? Ya sea desde recepcionar al paciente, desde subirlo, desde empezar con la dilatación. Pero bueno, lo más importante que queremos transmitir es cómo nosotros trabajamos, la parte de embriología y anatomía, esa parte un poco más densa, que ahí tiene algunos conceptos importantes. Cualquier cosa ya saben que nos pueden consultar, nosotros vamos a dejar nuestros mails, lo que nos quieran consultar o saber, lo podemos charlar. Bueno, muchísimas gracias por la atención y estamos a su disposición.